Buenos días, hermanos, buenos días, amigos, buenos días a todos los que nos escuchan. Vamos a dar comienzo a nuestro estudio de hoy. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, nuevamente invocamos tu santo nombre. Suplicamos la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, para que tú nos guíes, tú nos dirijas, que todo lo que estudiemos de tu santa palabra, tu Espíritu Santo nos dirija. Y bendice todas las personas que nos escuchan en cualquier parte, en cualquier lugar que se encuentren. Tu Espíritu Santo los guíe, los dirija, y los mensajes que se desprenden de tu santa palabra puedan ser claros a los oídos de cada uno y puedan tomar una decisión positiva de entregarse y servirte a ti, entregar su vida a tu santo servicio. Bendice todas esas almas, Señor, que todavía no te han aceptado, todavía no te han conocido. Tu Espíritu Santo abre en sus mentes y en sus corazones, Señor, y tú puedas demostrarle que tú eres el único Dios a quien tú, Señor, estás interesado en todas las almas de este mundo, porque tú diste tu vida en la cruz del Calvario por todo el mundo, Señor, y ahora esperas que muchas almas te acepten como su único y salvador personal. Danos tu bendición, lo suplicamos en el nombre santo de Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Amén. Vamos a estudiar un tema sumamente importante, pero la lectura bíblica que vamos a tener hoy se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 15 y el versículo 16, y dice: caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Este versículo, esta lectura, fue un cántico que Moisés entonó juntamente con su hermana María, la profetisa, cuando el pueblo de Israel, que estaba cautivo en Egipto, eran esclavos. De ahí Dios los sacó con mano poderosa a través de ese líder maravilloso, ese legislador hebreo, Moisés. Él fue el que luchó con todo su corazón, con toda su vida, para librar, para sacar a ese pueblo de la esclavitud. Dios había hecho una promesa con Abraham, que iba a darle la tierra de Canaán en posesión, pero ellos fueron a Egipto porque hubo una grande hambre en la tierra de Canaán, donde estaba Jacob con sus hijos, y oyeron decir que en Egipto había comida. Entonces los mandó Jacob a sus hijos que fueran a comprar comida, alimento allá, y fueron. Ellos habían causado un problema a uno de sus hermanos, lo habían vendido como esclavo, pero todo Dios lo tenía ya preparado. Allá en Egipto lo vendieron a José, a un hombre llamado Potifar. Él era algo ahí en ese lugar, y él lo adquirió y lo quiso, lo amó tanto, le dio todos los privilegios en su hogar, y tuvo problemas José con su esposa de este hombre, y ese hombre lo echó en la cárcel, pero allí Dios lo libró, y ahora José está fuera, y nuevamente dentro de la cárcel salió porque el faraón había tenido un sueño, no había quien lo interpretara, y ahora José, por, por dirección de Dios, Dios lo dirigió y le interpretó el sueño a Faraón que él había tenido, en donde los
7 años de escasez y 7 años de abundancia. Dios se lo había revelado a Faraón y ahora José se lo estaba interpretando, que ese sueño era que haber 7 años de abundancia y luego vendrían 7 años de hambre. Y ahora allí ya estaban cumpliéndose, pero José, que había interpretado ese sueño, ahora Faraón lo nombra como jefe absoluto para vender, para distribuir todo el alimento que habían adquirido, porque los primeros 7 años de abundancia construyeron grandes almacenes para guardar todo ese alimento de abundancia que hubo los primeros 7 años. Cuando vino el hambre, la tierra de Egipto tenía suficiente alimento para subsistir. Y por eso Jacob mandó a sus hijos que fueran a ese lugar. Pero ahí estaba José, que había sido vendido por su mismo hermano. Pero Dios tenía todos sus planes preparados y Él los ayudó, Él les dio alimento, Él les dio y mandó que su padre fuera traído a Egipto, en donde allá lo pusieron en la tierra de Gosén, en donde había suficiente pasto, comida para sus animales, y allí vivieron ellos. Pero el rey de Egipto, el que había conocido a José, murió. Ya tenía muchos años que había muerto y ahora el nuevo rey no conocía a José. Y entonces él ordenó que todos los niños, porque él tuvo bastante preocupación, porque veía que cómo se multiplicaba a ese pueblo, multiplicaba, crecía, Dios lo hacía crecer, y ahora él da la orden de que todos los niños que fueran varones fuesen muertos, fueron echados al río. Habló con las parteras y ellas le aceptaron, está bien, pero ellas no llevaron a cabo la orden del rey. Y cuando el rey los llamó porque ellas no hacían lo que les había ordenado, ella lo que les contestaron les dijo, es que las mujeres hebreas son muy fuertes y cuando nosotros llegamos ya ellas han dado a luz. Y ahora él da la orden de que todos los niños que nazcan sean muertos o sean echados al río, al agua. Y en ese tiempo nació un niño, una muchacha de la tribu de Leví, se casó con un muchacho un descendiente de la tribu de Leví, y ahí nació un niño que le pusieron por nombre Moisés. Lo escondieron durante 3 meses, pero era ya arriesgarse mucho. Le hicieron una barquillita, una canastita, lo pusieron con brea y entonces lo echaron allí al niño y lo llevaron al río, que ahí lo iban a poner al río. Ahí en el carrizal lo depositaron y a lo lejos se puso María para ver qué iba a hacer de ese niño, qué iba a suceder. Y en esto bajó la hija de Faraón con sus doncellas y vieron a lo lejos allá algo que se movía, una canasta, y ella dijo, vayan, tráiganlo. Entonces trajeron la canasta y lo destaparon y se dan cuenta que había ahí un niño llorando. Entonces apareció de pronto la que estaba cuidando, la hermanita de Moisés, del niño, así se llamaba ya. Apareció y le dijo a la hija de Faraón, ¿quieres que te busque una persona para que te lo críe? Dijo ella, sí, tráela. Y ella inmediatamente fue por la mamá de ese niño. Era la mamá de ella también, su madre. Trajeron a esta señora y se lo entregó la hija de Faraón y le dijo, cuídamelo, que yo te lo pagaré. Y de esta manera fue librado Moisés, porque así le puso la hija de Faraón, porque dice Moisés, porque del agua lo saqué. Este creció allí en la corte, fue mandado a las escuelas más importantes de Egipto y llegó a ser grande allí en Egipto. Él iba a ser el sucesor de Faraón por la sabiduría que él tenía.
todo esto, ¿verdad? Pero los judíos ya eran esclavos. Ya el rey que no conocía, había conocido a José, él los había esclavizado, eran todos esclavos. Y ya Moisés era un muchacho grande, ya estudioso, y salió un día a visitar a sus hermanos allá trabajando, donde estaban trabajando, y vio allí que un egipcio estaba golpeando a un hebreo. Entonces él se levantó y lo mató. Lo escarbó en la arena y él lo enterró. Bueno, al otro día volvió a ir a ver sus hermanos cómo estaban allá en el trabajo y vio ahora era dos hebreos que se estaban peleando. Entonces fue él a tratar de apaciguarlo y uno de ellos le dijo, bueno, ¿quieres tú matarte como mataste ayer al egipcio? Y entonces él se dio cuenta que ya su caso había sido sabido y luego el rey ya quiso matarlo y lo que hizo él, huyó a Madián. Y allí en Madián se encontró con unas muchachas que estaban sacando agua y los pastores de ese lugar no las dejaban. Entonces él las defendió, les sacó el agua, les dio de tomar agua a sus ovejas y ahí ellas se fueron. Cuando llegaron a su casa le dijeron de este muchacho porque el papá les dijo, ¿y ahora por qué vinieron tan temprano? Y ellas le dijeron, es que un muchacho nos ayudó allá, que los pastores no nos dejaban sacar el agua y él nos ayudó y nos sacó el agua y le dio de beber a las ovejas. Dice, y el papá le dijo, ¿por qué no trajeron que viniera a comer? Entonces fueron y lo trajeron y ya él se quedó allí para vivir ahí con Jetro, se llamaba este hombre. Y ya este hombre, como eran 7 muchachas que tenía, 7 hijas, les dio como esposa a una hija de él, no recuerdo su nombre, Débora, no. Luego le decimos el nombre de la que fue la esposa de Moisés. Y Moisés ahora se iba al desierto allá a cuidar las ovejas de su suegro Jetro, y estando allí vio algo que ardía allí, era una zarza que ardía, pero esa zarza ardía tanto y tanto, pero no se consumía. Entonces dijo Moisés, iré a ver qué pasa allí. Cuando él se dirigió allá, entonces una voz le dijo, Moisés, Moisés, no te acerques aquí, quita los zapatos de tus pies, porque la tierra en que estás es santo. Entonces Moisés se cubrió su rostro porque reconoció que era la voz de Dios que le hablaba. Entonces Moisés se quitó sus zapatos y se acercó más a donde estaba la voz que le hablaba, y era Dios, y Dios le dio la orden que debía ir a Egipto para sacar a ese pueblo que estaba en la esclavitud, porque los egipcios habían clamado a Dios y Dios había escuchado sus clamores. Y ahora ahora Moisés iba a sacarlos de ese lugar. No fue fácil porque Moisés él se rehusaba a ir, pero Dios lo insistió, le dio todas las ordenanzas que él iba a hacer, las palabras que él iba a decir, pero él dijo que es que él no sabía hablar, él era como tartamudo. Pero le dijo Dios que su hermano, él iba a hablar en lugar de él. Lo que Dios le dijera a Moisés, Moisés se lo transmitiría a su hermano que iba a estar con él. Y así obedeció Moisés y se fue. Y ya cuando llegó a Egipto, pues ya él tenía 40 años de estar pastoreando esas ovejas. Él ya hasta el idioma de Egipto, pues ya no lo entendía bien. Y por eso su hermano su hermano Aarón iba a hablar en lugar de él. Y de esta manera
comenzó a luchar para que ese pueblo de Israel, los israelitas, fueran liberados de esa nación de la esclavitud. Pero Dios usó algo importante. Envió a los dos personas estas que fueran a hablar con Faraón, y él, cuando le dijeron, venimos como mensajeros de Jehová nuestro Dios, él se burló y él con arrogancia le dijo, ¿quién es ese? Yo no conozco a Jehová, no sé ni quién es, ni tampoco les dijo, dejaré ir a estas personas, a este pueblo. Y así empezó, pero ya Moisés les dijo, ¿verdad?, que Dios iba a mandarle plagas, iba a intervenir para sacar ese pueblo de allí, pero ese pueblo iba a salir porque iban a ser derramadas 10 plagas si Faraón no permitía que ese pueblo fuera liberado de la esclavitud. Y comenzó a intervenir Dios. Y la primera plaga que Dios envió fue la sangre. Dios le dijo que con la vara que tenía en la mano Aarón tocara el agua del río. El río era como un símbolo de deidad para los egipcios, lo adoraban y era importante para ellos. Entonces Aarón tocó el agua y el agua se convirtió en sangre toda, en los ríos, en los vertientes de agua, en los objetos que tenían donde almacenaban agua, todo se convirtió en sangre. Y los egipcios no querían beber porque todos esos peces, esos animales del mar, del agua del río, habían muerto. Y eso se echó a perder, olía mal, entonces no querían ni tomar esa agua. Y Faraón no aceptó esa plaga y ordenó que el pueblo de Israel no iba a salir de allí. Dice que luego, ahora le dice Dios a Moisés que fuera otra vez. Estoy leyendo en el capítulo 8 del libro de Éxodo. Ahí del río ahora iban a salir ranas, otra plaga más, la plaga de las ranas. Y dice que el río criará ranas, las cuales subirán, entrarán en las casas, en las camas donde duerme, sobre tu cama, en la casa de tu siervo, en tu pueblo, en tu horno y en tus artesanías, en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Eso era la segunda plaga de ranas. Y Faraón no quiso dejar ir al pueblo de Israel. Entonces, en esas plagas, la primera, la segunda y la que vamos a nombrar seguida, los que tenía ahí Faraón como adivinos, como magos, como todo, también hicieron sus trucos ahí de su brujería. Hicieron que el agua se convirtiera en sangre, también que salieran ranas, pero hasta ahí, durante 3 plagas, y la que sigue, que ahora es la de los piojos, que también le dijo Dios a Moisés que le dijera a su hermano que tocara el polvo de la tierra, que eso se iba a convertir en polvo. Y Aarón tocó la tierra después de haber hablado con Faraón, que no quiso dejar ir el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y se convirtió en piojo. Y cundió a todo, animales, gente, de todo, se llenaron de esa plaga de piojos. Y dice que ellos hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojo, así en los hombres como en las bestias
todo el polvo de la tierra se volvió piojo en todo el país de Egipto. Y dice que y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantos, pero ahora ya ellos no pudieron. Y dijeron, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Hasta esas 3 plagas, los magos, astrólogos, todos esos, lo repitieron también ellos. Pero ya en la 4ª plaga ya no pudieron hacer lo mismo. Porque las 3 primeras plagas era en toda la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel. Allí también pasaba eso. Su agua se hizo con sangre también. Hubo las ranas también. Pero ellos hicieron pozos y en esos pozos su agua salía bien, no estaba convertida en sangre. Pero las plagas de los piojos también cayó allá en Gosén. Pero ahora vamos a la número 4, plaga de las moscas. Y aún los magos, astrólogos, todo eso, habían dicho a Faraón que eso era dedo de Dios, pero Faraón no aceptó, no escuchó la voz de esas personas. Entonces dice Jehová, dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no deja ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de moscas. Venía ahora la plaga de las moscas. Y como Faraón no aceptó liberar al pueblo de Dios, entonces dice que yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así. Vino toda clase de mosca molestísima sobre la casa de Faraón, sobre la casa de su siervo y sobre el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ella. Entonces Faraón llamó a Moisés, a Aarón y les dijo, andad, ofrece sacrificio a vuestro Dios. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceremos a Jehová nuestro Dios las abominaciones de Egipto. Y aquí, Faraón quería que allí mismo en Egipto sacrificaran esa ofrenda. Pero eso era una abominación aún para los egipcios, porque ellos, esos animales que ellos iban a sacrificar, ellos los tenían como dioses, los adoraban. Y por eso Moisés no aceptó y entonces Faraón rehusó que ellos entonces no iban, dice el versículo, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de su siervo y de su pueblo, sin que quedara aún. Mas Faraón, dice, endureció aún más esta vez su corazón y no dejó ir a su pueblo. Todas esas plagas que Dios está mandando a ese lugar, para nosotros es un ejemplo, una reseña que nosotros debemos tomar en cuenta. Que Dios en su grande amor y misericordia nos llama de diferentes maneras. Él estaba llamando al arrepentimiento, a la reflexión de este rey, pero él se endureció tanto y ahora Dios dijo, ahora todas mis plagas caerán allí, porque yo mismo endureceré ese corazón de Faraón para que todo el mundo reconozca y vea el poder de Dios. Y aquí dice la otra plaga que vamos a ver es la plaga sobre el ganado, que dice que entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile,
Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí, la mano de Jehová estará sobre tus ganados que está en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación. Ahora Dios iba a hacer una separación entre el pueblo de Israel y el pueblo egipcio. Dice el versículo 4: Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los egipcios, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. De la manera como Dios distingue a su pueblo de los que no respetan, ni adoran, ni aman a Dios. Y ahí Dios se lo está hablando claramente a Faraón, pero él no hace caso. Y ahora al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Y dice el versículo 7: entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Ya ven cómo, a pesar de la manera como Dios lo está tratando, lo está llamando a una reforma, a un arrepentimiento, él no acepta esa invitación, ese llamado. Ahora viene otra plaga. Esa plaga Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad un puñado de cenizas y espárcela y la esparcirás, Moisés, hacia el cielo delante de Faraón. ¿Y qué vino? Piojo, la plaga de úlceras. Esa ceniza, Aarón la lanzó hacia arriba, hacia el cielo, y eso se esparció. Y entonces de esa ceniza vino una plaga terrible, úlceras que cayó en todos los hombres, todas las personas del pueblo de Egipto, tanto en los hombres como en las bestias, en todo. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en todos los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció. Ahora Jehová, viendo que Faraón se endureció, ahora él interviene y dice: endureció el corazón de Faraón y no lo oyó. Jehová lo había dicho así. Y ahora Dios continúa mandándole esas plagas, y ahora viene otra plaga, la plaga de granizos. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana, ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tu siervo, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y dice que envía pues a recoger tu ganado, todo el que tiende en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. La plaga que venía, que Dios iba a permitir, era un granizo tan grande que las personas o animales que se encontraran fuera de casa iban a morir, porque eran unas piedras tan grandes que caían y caerían sobre estas personas, sobre el ganado, sobre todo lo que estuviera afuera. Dice: y Jehová dijo a Moisés: tiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto. Y así sucedió. Pero de los egipcios
que estaban reconociendo que el pueblo de Israel, Dios lo protegía, muchos se aliaron con ellos, se unieron a ellos y también protegieron su ganado, sus personas, para que no cayera esos granizos sobre ellos. Pero los que no aceptaron esa invitación, ese llamado, ese anuncio, dice, sus servidores, sus siervos, sus esclavos que tenían, no dejaron que se refugiaran y de esas personas murieron. Entonces dice que Faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón, le dijo, he pecado esta vez a Jehová, Jehová es justo y yo y mi pueblo impío. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Y Moisés respondió, tan pronto salga de la ciudad, extenderé mi mano a Jehová y los truenos cesarán. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos teméis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y nos dice que el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo de Israel. A pesar de todo lo que estaba viendo, lo que estaba sucediendo, lo que estaba sufriendo él y su pueblo, no aceptaba los llamados de Dios. Pero ahora viene la otra plaga, lo que no destruyó el granizo, las piedras que cayeron, ahora viene otra plaga, las langostas. Dice aquí que Jehová le dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido el corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos esta mis maravillas, para que cuentes a tus hijos, a tus nietos, las cosas que yo hice en Egipto, mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Eso le está diciendo Dios a Moisés, y esa plaga de langostas cubrieron toda la tierra y todas las plantas que el granizo no había destruido. Ahora esas plagas lo destruyó, lo acabó todo, no quedó nada. Pero todo eso Dios lo estaba ordenando, tratando de subyugar el corazón de Faraón. Y aún después de todo eso, dice que Faraón no aceptó esos llamados que Dios le estaba dando. Y ahora viene la novena plaga, la plaga de tinieblas, que Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera lo palpe. Y entonces dice que Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas, vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Él había dado una oportunidad primero de que podían ir, pero tenían que quedar los niños, el ganado y todo. Pero Moisés no lo aceptó. Ahora Faraón dice, bueno, pueden ir los niños y todo, pero solamente queden aquí las ovejas. Pero Moisés no le aceptó. Moisés respondió, tú también nos darás sacrificio y holocausto que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Así que nuestros ganados irán con nosotros. Porque no quería Faraón que llevaran el ganado. Pero ahora Moisés le dijo, no, vamos a ir todos, porque hasta tú vas a dar para sacrificar a nuestro Dios. Y así no aceptó Faraón
y vino las tinieblas. Dice, unas tinieblas tan densas que dice que no era tan densa esas tinieblas que no se veía nada. Pero Jehová, dice, endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlo ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que veas mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, bien, bien has dicho, no veré más tu rostro. Y ahora viene la última plaga. La última plaga, que esto es muy importante, en la cual aquí se inicia algo conmemorativo que se establece, que aún hasta el día de hoy se lleva a cabo un emblema tan sagrado como es el rito de humildad y de Santa Cena. Y Dios le dijo a Moisés y a Aarón, les dijo que esa plaga que iba a venir, que iba a enviar, era la muerte de todos los primogénitos, tanto del que se sentaba o se sienta en el trono de Faraón, como del gente más humilde, aun el que se estuviera en la cárcel. Todos los primogénitos de animales, de todo, iban a morir. Era la orden de Dios y que ahora tenían que prepararse. ¿Qué iban a hacer? Dios le dijo que iban a tomar un cordero de 1 año, y que eso le iban a matar. La sangre que iban a salir de ese cordero, le iban a tomar para pintar, para poner en los dinteles de la casa, en las puertas de la casa, porque iba a venir el ángel exterminador, y si veía que había sangre en la puerta o en el poste de la entrada del portón, si veía sangre, no entraría a esa casa. Pero donde no hubiera esa señal, no hubiera sangre, entonces ahí entraría y ahí le quitaría la vida al primogénito. Y dice, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta las bestias, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete. Y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Era la última plaga que iba a haber, y era la orden que iba a recibir el pueblo de Israel, porque iban a salir. Pero ese acontecimiento que iban a celebrar, iban a festejar, que iban a hacer por primera vez, era la Pascua. Iban a tomar, como dije, un cordero, pero si esa familia era pequeña, que no avanzaran a comer ese cordero durante esa noche, entonces podían unirse dos familias, y allí a hacer esa comida, ese cordero, y de una manera bastante especulante, bastante maravillosa. E iban a comer con hierbas amargas, todo esto, ¿verdad? Y no iba a quedar ninguna porción de eso para el otro día. Lo que quedara lo iban a quemar al fuego. Entonces dice que se prepararon, Dios les dio la orden, todo lo que iban a hacer,
le dio lo vamos a leer. Dice aquí, el versículo 14 del libro de Éxodo, el capítulo 12, dice: y ese día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Ahí nos da toda la lista de la manera como se iba a llevar a cabo esta solemne acontecimiento. Y dice: y tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad en el dintel de los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Era orden de Dios. Nadie podía salir de la puerta de su casa hacia afuera. Y dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometí, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los primogénitos y libró a nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. De esta manera, Dios estableció la Pascua, Dios estableció la última plaga que iba a caer, que iba a ser la muerte de los primogénitos. Y nos dice que aquí aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y dice: y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. Entonces dice: hizo llamar ahora a Faraón y a Moisés, y les dijo: salid de inmediato de mi pueblo, vosotros los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios, dice, apremiaban al pueblo de Israel, dándoles prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Así ellos se catalogaban. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Jehová, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro, vestido. Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían. Así despidieron los egipcios al pueblo de Israel. Así que el pueblo de Israel pidió, porque Dios les había ordenado que debían pedir, porque iban a caminar, iban a estar mucho tiempo en el desierto, y Dios los previno para todo eso. Y esa noche que salieron de Egipto, salieron, dice que de ese lugar, dice el versículo: partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Así que se imaginan ustedes, más de 1,000,000 de personas que salieron de la tierra de Egipto. Pero ¿qué hizo Dios? Tuvo que demostrar su poder, sus grandes maravillas,
sus grandes proezas, y aún así Faraón se mantuvo rebelde al llamado de nuestro Dios, y aún Dios lo siguió llamando, pero él se aferró a, a su capricho y no permitió que el pueblo de Israel saliera, y él fue destruido juntamente con su pueblo, porque cuando vio que el pueblo se escapaba, ya se iba, él comenzó a seguirlos. Sus carros, su gente a caballo, sus soldados, todos se pusieron a seguir al pueblo de Israel. Y cuando llegaron al Mar Rojo, donde ahí tenían que cruzar, ellos dijo, están rodeados, está el desierto, está la montaña y está el mar. Ahora no, aquí trataron de cercarlo. Pero ¿qué dijo Dios? Dios le dijo a Moisés, levanta tu vara y toca el agua. Cuando Moisés levantó de su vara, el agua se detuvo, la que venía de hacia arriba hacia abajo, y se hizo un gran camino en donde el pueblo de Israel pasó en seco hasta el otro lado, y los egipcios quisieron seguirlo, lo siguieron, pero a medio tramo del mar, allí donde ellos iban, comenzaron sus carros a romperse, las ruedas, sus caballos, todo eso, y entonces el pueblo de Israel salió, levantó su vara, y el agua vino, y toda esa gente, todos esos egipcios que entraron al mar, allí murieron. De esta manera Dios libró a su pueblo, que los llevaba a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Estamos llegando ya al final de este mensaje, pero si es la voluntad del Eterno, vamos a tener la otra parte para el día de mañana, porque hablaremos de otras plagas. No son 10, ahora son 7 últimas plagas que caerán. Unas plagas que Dios va a permitir. Ya no es un llamado como se le hizo a Faraón que se arrepintiera, ahora no. Ahora ya cuando esas plagas comiencen a caerse, es porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que se prepara en esta tierra, está preparado ya, está sellado con el sello del Dios vivo, y por lo tanto ahora van a caer esas 7 postreras plagas. Y le estamos haciendo el llamado a todas las personas que nos oyen, que todavía no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo, que busquen a Dios, que entreguen su vida, su corazón a Dios, se arrepientan de sus hechos, de sus malos caminos. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Dice que Dios nos ama, pero nosotros debemos aceptar ese amor de Dios y ese llamado. Y esas plagas caerán cuando ya el pueblo de Dios haya recibido el sello de protección. Vamos a leer el versículo que se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, capítulo 7, y el versículo, vamos a leer desde el 1, dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dios va a poner un sello
ese sello es el sello de la protección, sello de protección, porque esos 4 ángeles que están en los 4 puntos de la tierra están deteniendo todos esos acontecimientos de destrucción, pero Dios le dijo a través de ese ángel: todavía no lo suelten, todavía deténganlo, hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. Dios va a poner un sello de protección. Y aunque cuando estemos todavía en esta tierra y estén cayendo esas plagas, estaremos libres, así como el pueblo de Israel allá en la tierra de Gosén no le cayeron esas plagas, fueron librados, protegidos, porque Dios estaba con ellos. Así también nosotros, el pueblo de Dios que espera su pronto regreso, que ha hecho el pacto con nuestro Señor Jesucristo, también estaremos libres. No caerá ninguna plaga sobre ninguno que tenga el sello de protección de nuestro Dios en su frente. Esperamos que muchas personas, cientos o miles de personas que escuchan nuestros mensajes, estos mensajes puedan llegar a su mente, a sus corazones, y puedan entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo. Y esperamos vernos allá en las mansiones eternas. Allá podamos conocernos, podamos vernos y hagamos esa decisión y entreguemos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar por muchas personas hoy. Voy a invitarlos a inclinar su rostro y vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias porque tú eres un Dios de amor y de misericordia. Tú nos amas y nos proteges. Señor, estas horas estamos dándote gracias por ese cuidado que tú nos das, los llamados que tú nos haces. ¿Por qué? Porque nos ama. Y estamos pidiéndote tu bendición, tu protección a tu pueblo. Sabemos, Señor, cuántos médicos, enfermeras, cuántos voluntarios están luchando, protegiendo a muchas personas. Pedimos tu ayuda divina para esos doctores, esas enfermeras, todo personal voluntario, que tú los ayudes, Señor, y que los protejas, que ellos no se contagien, no se contaminen con esas enfermedades. A toda su familia, Señor, tú les des tu protección, Señor. Y te pedimos por esas personas que escuchan tu mensaje, estas maravillosas enseñanzas, Señor, que tú puedas convencer y convertir esos corazones y puedan ser flexibles al toque maravilloso de tu Santo Espíritu. Danos tu bendición, Señor, y que muchas almas, Señor, te acepten como su único y salvador personal. Bendice a esos niños que se han quedado sin sus padres. Tú les proporciones tu protección. Tú envíes ángeles en personas voluntarias para que puedan proteger a esos niños, Señor. Tú los ayudes. Sabemos que hay en todo el mundo hay personas sinceras de corazón y que aman a los niños y protegen a los niños. Tú estés con ellos, Señor. Ayúdanos y te pedimos tu bendición, y que para el siguiente tema, que si es tu santísima voluntad, que presentaremos el día de mañana, tú lo dirijas, Señor. Vamos a hablar sobre esas 7 últimas plagas que caerán en este mundo. Y esperamos, Señor, que tu pueblo que espera tu pronto regreso esté en pie con el sello puesto en su frente. Y que los que están escuchando estos mensajes, Señor, tomen esa decisión y puedan recibir ese sello de protección para ser protegidos con esas plagas que caerán, Señor, así como cayeron en Egipto. Ayúdanos, Señor, danos tu bendición, tu protección, y allí, si es tu preciosa y santa voluntad, muy pronto nos veremos y nos conoceremos allá en las mansiones eternas. Gracias, Señor Jesús, por escuchar nuestras peticiones. En el nombre sagrado de Jesús te imploramos estas peticiones. Amén. Amén.